Bajo este muro basáltico comenzamos el programa sobre el barranco de la Angostura, verdadero tajo del este de Gran Canaria, que separa los llanos de Guriete con la mesa del Teheral. Es la frontera natural entre Agüimes y Santa Lucía. Barranco interesantísimo, ya no solo por la vegetación o su fauna, sino también por los restos arqueológicos que en él alberga. El barranco de la Angostura comienza donde termina el barranco de Balos, que forma parte del llano, de los llanos de Arinaga y Sardina. Este barranco en realidad es la confluencia de una serie de ellos que vienen desde la rampa del sureste de Gran Canaria, desde los Guaniles, y que la Angostura, con las Pilas, el barranco de Temisa, el Colorado, las Vacas, todas las aguas que recogen desde esa rampa, desde lo alto de la cumbre de Gran Canaria, desembocan en lo que sería el llamado luego Barranco de Balos, que se inicia a la altura del Roca Guairo. Conforma un gran valle con desembocadura en Arinaga. En los cauces de todos estos barrancos mencionados anteriormente, existen palmerales de la Fénix canariense, que es una planta con apetencia de agua, por eso utiliza el cauce, ya que estos barrancos prácticamente a lo largo de todo el año siguen desaguando las aguas de escorrentías, aunque de forma subterránea, bajo la brosa. El balo, este arbusto que está a mi espalda, coloniza prácticamente todos los cauces de estos barrancos, pues es una planta con apetencia de agua, necesita zonas húmedas y con sus largas raíces busca el agua subterránea que suele discurrir por estos barrancos. Además, es curioso porque está relacionado con muchas aves y con los lagartos, ya que el fruto lo madura en verano y es el aporte de agua para toda esta serie de seres vivos. Hay una anécdota con esta planta y es que la semilla que pasa por el estómago de los lagartos germina mucho antes que si no hubiese pasado por ella. O sea, como que los ácidos del estómago ayudan a germinar a esta semilla, ya que le reblandecen la cáscara. En esta primera parte del barranco de la Angostura existen varios pozos centenarios que aún siguen extrayendo agua del subsuelo, que es trasladada luego por acequias y tuberías hacia la parte llana donde están los cultivos. Al fondo se aprecian estas conducciones con grandes pérdidas de agua, en algunos casos hasta del 50% del agua extraída de los pozos. Como huelen las flores y el viento es el que canta, y el viento es el que canta. Esta zona del barranco de la Angostura está atravesado por una serie de diques que son emanaciones de lava, a veces posteriores a la misma formación de esta zona. Normalmente las erupciones en Canarias se llaman fisurales, se abren largas grietas y la lava, el magma, aflora por ellas, en algunos casos llegando a la superficie y otras ni siquiera llegan a aflorar. Cuando solidifican, vemos que son distintos al material que tienen a su lado. Hay veces que el dique forma parte también de la misma formación y de la misma época de la formación de estas rocas, de estos grandes muros de basalto que tenemos aquí atrás.
La vegetación que corresponde a esta zona del barranco es el tabaibal cardonal, pues nos encontramos a unos 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Lo que pasa es que este tabaibal es mucho más variado que el de las zonas de más cercanas a la costa. Y aquí no solo están las tabaibas y los cardones, sino que aparecen salvias, tajinastes y sobre todo muchas gramíneas. El cauce sigue siendo con predominancia del balo y también siguen apareciendo algunas palmeras por lo que comentábamos de la humedad del subsuelo. Estamos en la entrada de uno de los tramos del Trapasur. En los años 60, el Cabildo de Gran Canaria, ante la escasez de agua en las ciudades de Telde y Las Palmas, donde está concentrada el 90% de la población de Gran Canaria, idean hacer presas en los barrancos grandes del sur y suroeste para traer el agua luego hacia la ciudad, sería para agua de consumo. Se termina la presa de Soria y se inicia esta idea de hacer un canal que trajese el agua desde ese lugar hasta el este de Gran Canaria. Como pensaban que iba a ser bastante el agua que traían, incluso ideaban para aumentar las posibilidades de cultivo de la zona. El problema es que esta obra, que es de gran envergadura, pasa por fases bastante delicadas y difíciles, por falta de presupuesto, porque se encuentran con terreno que no es tan apto para perforar. Hay por las zonas de Tirajana sobre todo, le llaman arcillas expansivas que no resisten y que vuelven a inundar el canal. De tal forma que este canal que se inicia en el 69 se da por finalizado, aunque no estaba así, en el año 2003 y prácticamente no se llega a usar. Lo único que se hace es que se mete una tubería dentro de lo que sería el canal con mucha menos posibilidad de cantidad de agua y se empieza a acercar el agua de las presas primero hacia el sur de Gran Canaria y luego intentos de llegar hasta Telde. Pero surge otro problema y es que aparecen las potabilizadoras, de tal forma que las potabilizadoras de Las Palmas abaratan el agua y ya casi no es rentable trasladar estas aguas hacia allá. Más tarde pues aparecen las potabilizadoras del sureste y demás. Hoy en día pues no deja de ser una empresa faraónica con un gasto inmenso de dinero de la época y que prácticamente está en desuso. Nos encontramos con una serie de diques, como el que habíamos comentado anteriormente, pero con la característica de que el material que forma este dique es más débil que el anterior, que la pared que le rodea, de tal forma que se erosiona antes el dique y va formando esta especie de acequia, que en realidad lo que vemos luego sería la huella de donde estaba el material, porque es más erosionable que el que tiene a sus lados. Es costumbre en Canarias desde tiempos ancestrales usar las cuevas naturales en las rocas basálticas o en las traquitas, pero también construirlas de forma artificial cuando el material como el que tenemos aquí a la espalda nos lo hace posible. La toba, la ceniza volcánica compactada, es fácil de horadar y vemos repartidos por toda la geografía de Gran Canaria núcleos en Artenara, y en otros lugares de viviendas que todavía están en uso y que la gente dice que son fresquitas en verano y calentitas en invierno. Siendo mi madre de Guayadeque y mi padre de Taidía,
concretamente en San Bartolomé. Ellos se casaron y se fueron a vivir a Tahití. Durante 3 años, a los 3 años de ellos casarse, fue cuando yo nací. Entonces se iban abajo a la zona de costa, allá al Tomatero. ¿Qué ocurrió? Que entonces ya cuando mi madre estaba embarazada y entonces ya y yo nací, ellos pues procuraron de protegerme lo mejor que podían. Entonces siempre en las infraestructuras que existían en la costa en esa época de Tomatero, pues no eran cuarterías o chozas de piedra. Entonces para no tenerme a mí al lado de, digamos, como había mucho viento, no tenerme pues en esa zona ventosa y de mucha tierra, entonces decidieron venirse aquí a este Barranco La Angostura, arrendaron unos terrenos y como vivienda pues estaban en estas cuevas. Por supuesto que no tenían la infraestructura y el acomodo que tiene ahora, entonces era más humilde, no había agua, no había baño, como era lógico. Entonces el agua efectivamente la traía mi madre o mi padre, pues en cacharros, en baldes o en cubos, como quieren llamarle, pues para las necesidades domésticas de la casa. Yo llegué aquí con 2 meses y medio. Entonces, la propuesta que siempre hizo mi padre fue de venir por 2 años. Y 2 años fueron que estuvieron aquí pues 40 y tantos años, hasta que de aquí ya nos desplazamos a esta parte que se ve frente, que se llama Guriete. Mi padre compró aquellos terrenos. Y el motivo de marcharnos de aquí, digamos, cuando a los 18 años, y que yo ya prácticamente 17, 18 años tenía yo cuando eso, fue porque aquí hay un túnel que se llama el Trasvasur. Entonces cortó el agua, o sea, aquí había una naciente de agua impresionante, porque esto era un vergel. Mi padre acondicionó todo este barranco. Los árboles frutales que había, pues los podó, los regó, y entonces había un auténtico vergel, de naranjeros, higueras. Hacer una zona que está muy alejada, tanto de Santa Lucía como de Sardina, que son los 2 pueblos más cercanos, pues yo tuve los primeros catedráticos, fueron mis padres. Catedráticos de la vía fueron mis padres, tanto mi padre como mi madre. Ellos eran, digamos, tenían unos mínimos conocimientos, pero lo suficiente para sentirme muy orgulloso de que me enseñaron a leer, a escribir, e incluso pues el leer, pues yo leía en cualquier libro en aquella época. Había el famoso manuscrito. Entonces, el que leía en ese libro, pues la verdad que sinceramente ya tenía una gran preparación, acorde con la época, ¿no? Cuando fui a la escuela con 10 años, justo salí de aquí, el caso anecdótico de mi madre, dicho de paso, tanto mi madre como mi padre. Mi madre hace 2 meses que falleció, pero son recuerdos imborrables. Mi madre, pues en vista de que por si no me dieran de comer en el comedor ese día, me puso una taleguita blanca que incluso la conservamos todavía como recuerdo, y me puso bizcocho, higos pasados y queso, para que si no me daban de comer, pues al menos que tuviera ese sustento. Entonces recordaré que salí de aquí caminando y cada vez que daba pues 40 o 50 metros o menos, miraba hacia atrás diciéndoles adiós. Y bueno, sinceramente es emocionante y un recuerdo imborrable, ¿no? El horno en todas las familias canarias, que realmente están aislados de los pueblos, es fundamental. No tienes panadería cerca, no tienes nadie que te venga, por ejemplo, que puedas ir el pan tendrías que ir al pueblo a comprarlo. Y entonces, pues eso es prácticamente imposible, a no ser que un caso puntual que fuera. Entonces, en todas las, digamos, familias existía el horno. Misión del horno. Pues nada, la misión del horno era, pues, de repente, a mes y medio, hacer lo que se llamaba un amasijo. El amasijo, la verdad que era como una fiesta, porque la verdad que yo recuerdo cuando niño, cuando se iba a amasar, era una alegría, era algo festivo. Se iba donde había, por ejemplo,
lo que le llaman vulgarmente talagues de palma, para hornarlo, o sea, para calentarlo. No se le puede echar leña muy gruesa porque si no se calienta mucho el piso y quema el pan. Entonces, pues aquí se traía, como digo, trozos de ramas secas de palma, o bien incluso también la olaga es muy buena para también calentar el horno. Entonces, primero, la harina, nosotros, aquí se cosechaba siempre en el agricultor canario. El medio de subsistencia siempre el trigo es fundamental en una casa, porque ese trigo lo llevan al molino, o bien también el millo para mezclarlo con el trigo para hacer la mezcla o sea, el pan de trigo y de millo. Entonces, la salvedad que cuando haces el pan de trigo solo, el pan es blanco. Cuando haces la mezcla, entonces el pan es más oscuro, que era el que realmente se hacía aquí. Esta era la pala. Falta el trozo del mango de madera. Entonces aquí, cuando ya el horno estaba bastante caliente, entonces cuando se ponía aquí en las entradas de color blanco, era que ya el horno estaba ya preparado para echar el pan. Entonces se limpiaba el horno con un barridero de saco, sacaba toda la ceniza cuando ya el piso estuviera limpio. Y entonces ya, y el pan ya fermentado. Hay, por cierto, un caso anecdótico que dice que el horno puede esperar por el pan, pero el pan no por el horno. Quiere decir, ya cuando el pan está fermentado, si lo dejas pasar mucho tiempo, ya la verdad se te va a cocinar de una forma, o sea, ya es más difícil que saque un buen pan. En este barranco hay una serie de plantas que son endémicas del lugar, le llamamos plantas insulares muy locales de la zona de la caldera de Tirajana. En concreto, esta siempre viva le da incluso el nombre a esta parte de la zona en la que estamos, que es Bentenio, el primer director y el idealista del Jardín Canario, le llamó el Barranco Azul, por las flores de esta siempre viva, que es la Limonium rumicifolium de Tirajana. Junto a ella hay otras plantas también que solo viven en esta zona. Con respecto a la vegetación del barranco, esta zona tiene una gran importancia por endemismos insulares e incluso endemismos locales. Es el caso de la Tanacetum o magarza de Tirajana, o la sutera, que aparece colgada de los riscos, una planta rupícola y que también es otro endemismo de Gran Canaria. En el fondo de este barranco aparece un canchal, que es una gran aglomeración de rocas que han ido cayendo desde la parte alta, que coinciden con otros barrancos de la zona y que parece ser que tienen alrededor de 1 millón de años. Lo curioso es que en los otros barrancos, encima de estos majanos, suelen encontrarse muchas veces túmulos o casas enterradas de los antiguos habitantes de la isla. Estamos ante un aljibe, una pequeña represa de una antigua fuente que existía aquí y que era la que regaba a la finca que está a unos cientos de metros más abajo. Cuando la construcción del Trapa Sur, al desfondar la bolsa de agua interna que hay por esta zona, la fuente se seca y los trabajadores, los que vivían de la finca, debieron abandonarla porque quedaron sin agua. Cuando nos adentramos en nuestros lugares inhóspitos, apartados, tenemos la tendencia a pensar en la pureza de la zona. Sin embargo, aquí a mi lado tenemos un híbrido de palmera que no es más ni menos que un cruce entre la palmera canaria, endémica de las islas, con la palmera nativa, que es la datilera.
Cuando vemos estas plantas incrustadas en el risco, con las raíces en sus grietas, a veces tendemos a pensar que es su medio y que es que esa zona es la que les apetece. Sin embargo, en el caso de la siempreviva, esta planta endémica de la caldera de Tirajana, es que las cabras tienen mucha apetencia por ellas y son los únicos lugares donde quedan lejos de la dentadura de estos animales. Como huelen las flores y el viento es el que canta, y el viento es el que canta. Dime si has visto algo que te transporte, como este bosque de sueños que te eleva y te lleva al principio de los tiempos. Por eso ahora comprendes el que me guste tanto y que feliz me siento. En el extremo oeste del Majano o del Canchal que antes mencionábamos, nos encontramos con una construcción rodeada de algunas paredes de contención que parece ser que es una antigua habitáculo del mundo prehispánico. La curiosidad es que está semienterrada y que coincide con las últimas encontradas en el poblado de Ancite, que está en plena investigación. A partir del siglo XVI, en estos umbríos y frescos barrancos, se empieza a repoblar con una serie de plantas que vienen a ser el almacén o la despensa para épocas de estío. Se plantan olivos, se plantan almendros, se plantan higueras, se introduce la tunera. Conforme vamos subiendo hacia el naciente, el barranco se hace más estrecho, aparecen muchos escalones en el cauce, en definitiva se hace más angosto y es lo que le da el nombre a esta zona. Si recordamos que la isla de Gran Canaria ha sido construida por sucesivas corrientes de lava, cuando se forma por erosión un barranco, aparecen estas corrientes y van siendo cortadas por la misma erosión. De tal forma que cuando llueve, el agua va dando saltos, cayendo de una corriente de lava a otra, y va formando oquedades en el cauce que tienen distintos nombres, desde tabucos, cabucos, pilancones, que después de las lluvias suelen mantener agua durante meses. Antes, pues, los pastores desplazaban su ganado dependiendo la zona donde tuvieran más pastos o menos, y luego en una simple cueva, la verdad es que las condiciones higiénicas dejaban mucho que desear, pero lo que había. Se hacía el queso y entonces pues era el medio de subsistencia. Nosotros aquí, mis padres, con 2 vacas o 3 vaquitas que tenían de leche, pues el único medio era efectivamente de vender, digamos, el queso, hacer queso para venderlo. Tanto fuera de cabra como de vaca. Las cabras eran pocas, eran 10 o 12 en aquella época. Venía un quesero, yo recuerdo pequeñito, que venía de Santa Lucía, sobre todo venía los martes. Antes pasaba lo que se llamaban los famosos coches de Melián,
coches amarillos. Salía, el primer coche bajaba aquí por Guriete, por la carretera de los Cuchillos, que era, por cierto, que era de tierra, que no estaba asfaltada, como hoy. Entonces el señor bajaba a las 7:30, le dejaba el coche arriba, bajaba aquí, recogía el queso, unas famosas alforjas hechas de hilo, típica canaria, traía las pesas, mi madre tenía unas pesas que eran, cosa curiosa, eran 2 platos, de una forma muy, hombre, no eran muy precisas que digamos, pero hacían su función para pasar el queso. Y las pesas eran de piedra, unas piedras que se llevaban, se taraban, entonces se anotaba por fuera cuánto pesaba para equilibrar digamos, los pesos. En aquella época, claro, pues si tú podías ganarte 2 pesetas más en kilo, pues intentabas ya con el tiempo salir fuera para venderlo. Entonces se empezó a vender en Sardinas, luego por la parte del vecindario. Desde los llanos de Guriete queremos cerrar este programa dedicado al Barranco de la Angostura, recordando y dedicándoselo a los pastores de la zona, Panchito Ramos y Juanita Bordón.